qué locura. Es que estábamos comentando con el psicoanalista Fernando Figueroa de si hemos vivido en algún momento el acoso sexual. Porque parece que si te gusta la persona es coqueteo. Pero si no te gusta, podría ser acoso sexual. Eso es o sea, hay una distancia y un abismo inmenso con una violación. Sí, Son cosas distintas. Tú decías, ¿a ti te pasó en la escuela? sí, efectivamente, cuando era joven profesor de la Universidad Metropolitana, tuve la desagradable situación de verme acosado por un otro profesor de renombrado prestigio, todo esto entrecomillado, que tenía esa manía de abordar a profesores jóvenes o a algunos de sus alumnos, de los cuales después tuvimos muchos problemas. Nunca se pudo llevar a juicio conveniente esta situación. Ya falleció, entonces, pues bueno, y parece ser que eso, hubo muchos casos, mientras yo fui secretario particular del rector de UAM Xochimilco, muchas veces tuve este tipo de quejas y fui frenado brutalmente por esta arquitectura política de las esferas superiores al poder universitario. Pues a mí también me pasó alguna vez, ¿no? Que quieres el noticiario de 5 minutos en Imevisión, el de las 6 de la tarde antes de la película mexicana, pues te acuestas conmigo el fin de semana. No, pues no, Ujú. no, no estás con la lista de hombres con los que me quiero acostar, ¿no? Efectivamente, Pero no sé qué hay de fondo. Es decir, yo pude contestar eso. sí. ¿Qué Pero estructura traigo de familia como para contestar eso? Y que al cabo sí me dieron la oportunidad de trabajo, sin acostarme. ujú, sí, una estructura mucho más sólida, conformada básicamente en una perspectiva de lo que implica el respeto al otro, que se fue perdiendo progresivamente cuando cierto sector de mujeres, que después se convertirían en las más combativas, pero también en las más destructivas, decidieron tomar venganza de los abusos de bragueta de muchos de los varones, que era una condición tradicional desde el siglo XVIII, si no es que desde antes seguramente, pero que en el XIX tuvo su máxima expresión, porque las mujeres fueron reducidas prácticamente a cero. Y la revuelta del 10 no mejoró la condición, al contrario, la revuelta del 10 en las letras chiquitas, en el constitutivo del 17, queda bien claro, la mujer es prácticamente cero. ¿Y el siglo XX? Porque todo este escándalo es siglo XX, ¿eh? El siglo XX lo que Que hace, brota en el XXI. sí, y el siglo XX lo que hace es regularizar, normalizar la condición contraria. Es decir, ahora las mujeres adquieren el derecho de ser las asaltantes de bragueta o de lo que sea. Para fines prácticos es lo mismo. Es decir, tomaron las armas en sus manos sin percatarse que había ciertos límites, no por género, porque esta es una discusión de nunca acabar. No se trata de una lucha de géneros, se trata de una condición social y cultural en donde el varón siempre ha llevado las de perder, porque su formación es básicamente de guarro, no hay de otra. No puede haber hombres elegantes, distinguidos, participativos, etcétera, 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 porque entonces estamos hablando de un varón disfrazado de mujer. La cultura mexicana lo que pide es que los varones nos formemos parte del club de los guarros mojados, cueste lo que cueste, porque si no nos vemos mal. Pero a ver, Fer, eso no quiere decir que esté bien. Por supuesto que no. O sea, el que se haya normalizado, como tú dices, no quiere decir que esté bien. Así es. Ahora, quien decide entrarle, pues es una decisión propia. ¿En qué momento se convierte en acoso? ¿Cuál es la definición de acoso sexual, de violación? ¿Cuáles son esos abismos porque si a ti te ofrecen un trabajo, hombre o mujer, y en el cual te dicen, pues nos echamos un revolcón, y tú aceptas, pues es tu historia, Es pues tu ¿quién se puede historia, meter así en es. eso? Eso es un acto Así de es. libertad. Ah, Después no te puedes quejar, ¿eh? y tampoco puedes cobrar regalías posteriores por el evento. Por silencio. Ujú.
Porque no le cuentes a nadie y entonces yo te doy una lana por... Y la voy a seguir cobrando ocasión tras ocasión. Eso ya son otras... Ya es otra Ya cosa. son otras Así es. definiciones. Es una forma de Exactamente. prostitución. Así es, disfrazada, pero lo es. Digamos, la condición fundamental del abuso es que para una condición de necesidad, sea del tipo que sea, se requiera un favor de características sexuales, perdón, de características genitales. Cambié lo de sexual por genital porque la sexualidad no está involucrada. Es decir, los sentimientos no están involucrados. Es solamente un comercio sexual en el cual existe alguna de las tantas Alguna paga de algo. alguna paga que tiene que ver Algún exclusivamente favor, algún... con el hecho genital, con la excitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más. Ese es el punto en donde se rompe lo que sería una violación, que es utilizar la fuerza para obligar a pagar esa necesidad que se está negociando, o bien que se abusa de alguien, hombre, mujer, animal o quimera, para tener un comercio estrictamente genital en contra de su voluntad, porque estaba a disposición o porque las condiciones permitieron que se generara tal cosa. Es decir, no hay concurso de la voluntad de la víctima. Caso hombre o mujer. Caso hombre o mujer, niño o niña. Es que, a ver, bajo esto que tú estás señalando, las francesas, en la corriente de Me Neither o Me Too, las francesas tendrían razón. Rotunda. En Tendrían decir, razón rotunda. en Hollywood, traducción, había un mierdero espantoso que fue aceptado por muchas mujeres y que cuando grita una, resulta que ahora todas o la mayor parte quieren decir, ah, no, pues eso sí existe y eso sí pasó. ¿Por qué callaron y por qué hoy se levantan contra esos hombres que muchas de ustedes sí acabaron haciendo trabajos con esos hombres? Independientemente de la condición ¿No? brutal que esto significa, la década de los 40, 50, 60 implicó a la mujer fatal, femme fatale. Es decir, la actriz tenía que ser toda una diva y para ser diva se requería de este comercio genital. Hollywood lo hizo, lo regularizó, lo normalizó y a nadie le preocupaba, ni más ni menos, dependiendo del evento y de las pulgadas de entretenimiento que se pudieran negociar en su momento. Cuando viene esta respuesta, esta contrarrespuesta de las mujeres y deciden arruinar el negocio de la superación profesional vía el favor genital, en ese momento aparece todo esto. ¿Por qué motivos? Porque el resto del mundo también cambió de actitud. Si ahora estamos viendo Hollywood, mañana vamos a ver los sectores políticos de las más altas esferas, y la cosa lo privado es peor, mucho peor en la política, porque la mayoría de las negociaciones se resuelven de esa forma. ¿Qué es el ultrafeminismo? ¿Qué es la coquetería? ¿Todas las mujeres somos coquetas? ¿Todos los hombres son coquetos? Todo, hombres y mujeres, niños y niñas, somos coquetos, es decir, hacemos alusiones sutiles o directas sobre la sexualidad o la genitalidad, es decir, para buscar la excitación a través del toqueteo genital o de los sentimientos por naturaleza. Es una condición del narcisismo originario, del narcisismo primario, que es autoerótico. Desde el primer momento somos erotizados por la llamada mirada de la madre, que no es que mi mamá me mire y me mime, no. Es la manera en la que el otro, hombre o mujer, mira las partes del niño o de la niña y erotiza esa parte. Y cuando le dice, y esto sé que va a causar horrores en muchos, cuando el tío, la tía, la mamá o el papá le empieza a decir a la niñita o al niñito, ¿de quién es este bracito? ¿De quién es esta manita? ¿De quién es esto y aquello? Lo que están haciendo es erotizar esa parte del cuerpo, y esa parte del cuerpo va a ser sometida a comercio en el futuro. Cuando... Es que hay algo que no comprendo muy bien, Fernando, como es el caso, por ejemplo, de Stormy Daniels
o de mujeres que sí tuvieron el acto sexual, hubo sexo oral, hubo dinero de por medio para guardar silencio. Y muchas de ellas hoy se visten de color negro y se suman a un movimiento que debería de tener un sentido más estricto, que es el de contra mi voluntad. Y parece que no todas. Es que no está involucrado esta construcción. Se trata de hombres y mujeres, particularmente mujeres, que han tenido un desarrollo en su sexualidad muy pobre. Es decir, el manejo y el comercio de sentimientos ha sido de tal manera empobrecido por el tipo de familia de la que provienen, por la forma en la que crecieron, el tipo de educación que tuvieron y después el sometimiento a obturar, cerrar, cancelar los sentimientos verdaderos por la actuación. Y muchas de ellas y muchos de ellos en esta circunstancia están actuando. No son ellos mismos. Tus datos, mi querido Fernando Figueroa. 5604-9848. ¿Cuándo es cortejo? ¿Cuándo es seducción, Fernando Figueroa? Cuando se acaba de leer o se ha estudiado cuidadosamente el manual de Carreño, porque de lo contrario es una bobería y es una guarrada. Cortejar implica todo un arte, implica toda una formación, implica toda una cultura y un mundo que hace mucho que se perdió en este país. Leí una columna, quiero buscar en mi red social, porque sí es una columna que vale mucho la pena leer en relación a los hombres. En el hashtag MeToo y en el hashtag MeNeither. Y decía algo así como, me parece que es momento en que los hombres se dejen de percibir a sí mismos tan primitivos, como si solamente vieran a una mujer buena y se pusieran erectos, ¿me explico? Que la reacción inmediata sería esa. Es como, los hombres son más que eso, ¿no? Decía un poco esta columna, ahorita la busco, pero los hombres tienen más criterio que esto, tienen más preparación que esto, no pueden llegar a un punto tan primitivo como ver unas chichis, unas nalgas y tener una erección. ¿Qué piensas de esto? Pues sencillamente que basta con pasar por la barra de programación de media tarde, 8 o 9 de la noche de televisión por paga y ver cuántos programas hay en donde justamente se exalta a este tipo de varones guarros, que solo son musculatura y relaciones sexuales nocturnas aventureras, aplaudidas por mujeres que prácticamente rayan en zorras. Perdón por la expresión, pero no se les puede llamar de otra manera. Y no porque sea despectivo y nada por el estilo. Es que el programa está diseñado para presentar eso, zorras y guarros. Y todo el mundo aplaude y tienen los ratings más altos. ¿Cómo no esperar que nuestros varones, que consumen esta programación, se comporten como tal si están viendo el éxito de estos que viajan, van y vienen, están en casas del más alto nivel, tienen todas las atenciones y son filmados para que todo el mundo los vea y los imite? ¿Y sí se imitan? Y sí se imitan. Digo, nadie me dejará mentir que basta con subirse al metro, primero para corroborar los 10 pecados capitales que se pueden ejercer en el metro. Y segundo, para ver esta conducta. ¿Qué piensas del movimiento entonces? Algo que yo planteaba que me parece muy, muy incongruente es todas se visten de negro para manifestarse, pero a ese evento no son invitadas las que empezaron a denunciar a Weinstein. ¿Qué piensas de esto? Que como en todo hay sectores más radicales que otros que se toman la prerrogativa de determinar quién está incluido en el club de Lulú y quién no. Y el color negro, como si se tratase de una situación de duelo, pareciera subrayar justamente esto, esa condición del uniforme de la logia, en donde solo unas son aceptadas, otras no. ¿Por qué las primeras, las que originaron el movimiento, no son llamadas? Porque son extremadamente destructivas en su propia posición y nadie quiere arriesgarse a arruinar un movimiento
terso de protesta por un movimiento brutal de protesta. Em, Te preguntan aquí si el tema de acoso sexual tiene que ver con clases sociales o con poder. No en lo absoluto. Independientemente del estrato socioeconómico, cultural o vivencial que alguien pueda tener, se presenta en todos, desde el más alto hasta la pobreza extrema. Te preguntan por acá, ¿tú crees que en México empiece a brotar esto? No, en lo absoluto. Esto es una moda que solo va a durar un tiempo y después será sustituida por otra. En este país jamás ha habido una causa que valga la pena, desde 1910 hasta nuestros días. Solamente son modas pasajeras en las que se hace mucho ruido, pocas nueces, se acabaron las castañas y nadie vuelve a hacer absolutamente nada. ¿Cómo podemos diferenciar, Fernando Figueroa, frente a lo que es el maltrato físico, emocional, la violación de estas coqueterías? Porque eso sí no podemos quedarnos calladas. Am, ¿Cómo podemos no caer en un movimiento que va y viene, pues? Déjame retrotraer un tema de hace 2 años o 3 que aquí mismo contigo lo comentamos. Cuando un grupo de albañiles se convierte en un grupo de guarros, cuando está piropeando en su forma, en su estructura cultural, a una chica que atraviesa, que pasa enfrente de la construcción. Cuando la chica viene de otro estrato socioeconómico y escucha las maneras soeces y vulgares, esto entrecomillado, de los señores albañiles, y cuando esa misma persona que provenga del estrato de los albañiles lo entiende como un piropo. Estamos hablando de una condición cultural en donde las palabras son fundamentales, en donde para unos significa un halago, para otros significa un insulto o una tentativa de abuso, y para otros es simplemente una guarrada. O Ese sea, es el usos y problema. costumbres. Usos y costumbres. Y perdón, pero la Ciudad de México, gracias a Estamos nuestro... repletos de diferentes usos y costumbres. Y además con nuestros maravillosos administradores políticos y económicos, han hecho de la ciudad verdaderamente un caos en el que, me van a perdonar, pero a la entremezcla de todos los niveles socioeconómicos y culturales ha provocado este tipo de problemas. Entonces la gente empieza a tratar de vivir en ínsulas, tratando de reconcentrarse para vivir con similares, porque en esta anarquía, la Ciudad de México es invivible. Y no lo digo yo, esto lo han dicho ya muchos en el resto del mundo respecto de la Ciudad de México. Dice Diana Isiordia, excelente tema, Fer. Las observaciones muy precisas de parte del doctor. Es que sí, creo que es importante darnos cuenta que el tema de abuso sexual, es decir, de una violación, el tema de abuso de poder, el tema que tiene que ver con maltrato físico y emocional, se tiene que denunciar. Pero mira, voy a hacer una Lo comparación. otro son otras cosas, pues. No nos confundamos con los movimientos. Pero ahí es donde quiero hacer una comparación. En España acaba de haber un asesinato de una chica y la discusión no es si se le asesinó, sino si experimentó abuso sexual. Y no se ha podido corroborar y la Junta de Galicia no puede determinar si el criminal debe ser castigado solo por el crimen, sino además por el abuso sexual. Si en España, donde tienen muy claros este tipo de cosas, en donde la apología de la violencia, en donde el abuso sexual está perfectamente tipificado hasta el extremo, no han podido, ¿cómo voy a esperar que en un país en donde la justicia, comillas, del nuevo sistema acusatorio, que no tiene ni pies ni cabeza porque está a la mitad, porque no tiene jurados como en el resto del mundo, pero actúa como si lo fuera, no puede definir ni siquiera lo que es un robo agravado, con o sin violencia? Y si deja salir a medio mundo con el mínimo pretexto... Pues es un gran tema, Fer. Me temo que sí, y un tema que aún va a durar un poco, solo un poco más, y después, como la mayoría de las cosas en nuestra ciudad, pasarán a la historia. Alberto dice, excelente expositor. Gracias, Fer. Objetivo, una semiótica bien aplicada y analizada,
me quedo con otra visión de todo este tema. Yo también, Fer. Es muy importante que seamos muy honestos en cuándo no podemos hacer nada frente a los favores sexuales solicitados, verdaderamente cuándo, que es una violación, y cuándo sí podemos hacerlo. Y esto último que voy a señalar tal vez le moleste a muchos, pero es lo que sucede. Eh, el erotismo, la condición sexualizada del mundo, en nosotros es aún mayor, una por ser latinos y dos porque estamos saliendo de un periodo equivalente al posfranquismo. Apenas nos estamos liberando. Todavía tenemos que aprender a cómo negociar la sexualidad para no incurrir en delitos.